Buenos días, tardes o noches. Soy Yari Fabiana Ricoche Quiroz de la Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el día de hoy voy a explicar sobre las claves de la argumentación. Y empezamos hablando acerca sobre la composición de un argumento corto. Esto se divide en 7 partes, siendo la primera de ellas sobre distinguir entre una premisa y una conclusión, siendo que las premisas son las razones de las cuales luego se va a sintetizar para convertirse en una conclusión. Y continuando vamos con el segundo subtema que nos habla sobre el orden natural que debe llevar tus argumentos. ¿En qué sentido? En que una persona que busca entender tu punto de vista necesita que la información que tú le estés dando, tus argumentos en este caso, sean comprensibles. Y ahora nos vamos con las premisas fiables. ¿Qué queremos decir con esto? De que tienes que buscar unas buenas fuentes de información para que tus argumentos no sean refutados con gran facilidad. Y ahora hablamos acerca del uso del lenguaje concreto, específico y definitivo. ¿Qué quieres decir con esto? De que cuando tú vayas a dar tus razones, no sean con unos términos abstractos o vagos. Y ahora hablaremos acerca del lenguaje emotivo, el cual estará sujeto a que tú tienes que respetar los argumentos de la otra persona, así sean absurdos o inconsistentes. También está dentro de esto el evitar manipular emocionalmente al lector u oyente de tu idea. No sean con unos términos abstractos o vagos. Y ahora hablaremos acerca del lenguaje emotivo, el cual estará sujeto a que tú tienes que respetar los argumentos de la otra persona, así sean absurdos o inconsistentes. También está dentro de esto el evitar manipular emocionalmente al lector u oyente de tu idea. Y ahora nos vamos con la recomendación de que tenemos que usar términos consistentes. ¿Qué queremos decir con esto? De que un argumento depende de la conexión que tengan las premisas. ¿Y cómo se pueden conectar las premisas? Con los términos que tú utilices. Y ahora nos vamos con la última parte, acerca del uso de un solo significado para un término que tiene varios significados. ¿Por qué? Porque así, en primer lugar, la persona te va a entender. Y como segundo lugar, vas a evitar aquella falacia llamada ambigüedad. Dicho ya los componentes de un argumento corto, ahora pasamos a los argumentos con ejemplo. Y ahora nos vamos con una pregunta. ¿En este tipo de argumentos se necesita un ejemplo o se puede utilizar varios? Y la respuesta es que es más recomendable utilizar varios argumentos porque así puedes respaldar con más facilidad tus premisas. Segunda pregunta. ¿Son representativos los ejemplos? Y sí, pero lo que pasa es que muchas veces se crean ejemplos sobre la marcha, los cuales pueden ser sesgados y gracias a ello refutados con gran facilidad. Por eso, también tienes que investigar antes de dar un ejemplo para que pueda ser conciso y que sea difícil de refutar. Si en tu ejemplo le falta algo, como ya lo he dicho anteriormente, cuando se trata de hacer argumentos, tú tienes que buscar todas las fuentes de información posibles. Y gracias a esto, también tienes que preparar los ejemplos que tú vayas a dar. Y nos vamos con una última pregunta que es, ¿hay contraejemplos? Bueno, es obvio que sí los hay, porque así tu opositor va a intentar refutar tus argumentos. Es por ello que cuando tú vayas a dar un ejemplo, tú ya hayas pensado todos los contraargumentos que puede haber detrás de este. Ahora podemos referirnos a los argumentos con analogías, los cuales nos dan dos datos. El primero, que un ejemplo con analogía no tiene que ser igual al ejemplo que vas a dar en tu conclusión. Y como segunda, de que solo hay un único ejemplo de analogía en tu premisa. Y seguimos ahora hablando acerca de los argumentos de autoridad, que se divide en 5 subtemas. Y nos vamos con el primer subtema, que nos habla sobre si las fuentes tienen que ser citadas. Y sí, deben ser citadas, tanto el nombre del autor y la información que tú has recogido de ella. Seguimos con la pregunta,
¿Están bien informadas las fuentes? No todas las fuentes que tú vayas a encontrar van a ser 100% confiables. Tal vez el autor tenga algunos errores, pero no hay que desacreditarlo si es que tiene algún dominio del tema. Después de todo, podemos cometer errores, aunque sean unos minúsculos. Seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿son imparciales las fuentes? Pues no todas son así, ya que hay algunos que están sujetos a grupos de interés y pueden tener un pensamiento algo sesgado, por lo cual, si tú quieres saber o si tienes la duda de que la información que tú tienes es de algún grupo que no es imparcial, es mejor investigar, averiguar sobre los antiguos trabajos que hizo el autor, para ver si está o no vinculado con algún grupo de interés. Nos vamos con el cuarto, que es los ataques personales, o sea, los pensamientos que el mismo tiene. Los ataques personales nos descalifican la fuente. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque tu autor tenga algún pensamiento sesgado, si este no le afecta, si este no afecta a la información que tú has recopilado de alguna de sus obras, entonces no se deberían descalificar. Nos vamos con lo último, que también está ligado con lo anterior y con lo demás. Comprobar las fuentes. ¿Por qué se deben comprobar las fuentes? Porque como ya se ha dicho anteriormente, sin con la comprobación de estas fuentes puede ser que tu información sea errónea o esté sesgada por pensamientos, por lo cual tienes que verificar de si se diera el caso en que hay dos fuentes de información pero que te dan opiniones distintas, tendrías que también preguntarles a otras personas que también estén calificadas para ver cuál es el que tiene la verdadera razón. Y ahora continuamos con los argumentos acerca de las causas. Siendo la primera pregunta, ¿explica el argumento acerca de la causa? Y sí, el argumento debe explicar la causa y por ende también el efecto. Y fuera de ello, también tiene que citar al autor y el por qué esta fuente de información está bien, valga la redundancia, informada. Y ahora seguimos con la siguiente pregunta, que nos habla si la conclusión debe tener la causa más probable. Y es que digamos que puede haber un caso y haber varias causas, siendo que tú tienes que elegir la causa que sea más posible y explicar también el por qué has elegido esta causa y también por ende sustentarlo. Ahora hablemos también de los hechos correlacionados que no necesariamente van a estar relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir? De que algunas correlaciones no son más que una coincidencia. Con esto también podemos agregar de que las correlaciones no siempre van a ser de causa y efecto, ya que se puede generar dos efectos por una misma causa. Con esto también podemos agregar de que uno de los hechos correlacionados puede generar al otro hecho. Terminado con los argumentos de causa, ahora podemos hablar de los argumentos deductivos, siendo que empezamos a hablar acerca del modus ponens, el cual nos dice que si tú tienes dos argumentos, si tú tienes dos premisas, cada premisa tiene que tener su propio argumento, su propio porqué, para que sea simple y rápido de comprender desde el inicio. Continuamos con el modus tollens, el cual nos indica de que si una premisa es negativa, entonces la conclusión también tiene que negar esa premisa. Y como no, también podemos hablar del silogismo hipotético, el cual nos indicará de que a partir de una hipótesis, tú sacas una conclusión. Algo similar va a ser cuando estemos hablando del silogismo disyuntivo, lo cual nos va a indicar de que una premisa va a tener dos opciones diferentes entre sí, pero que con ellas puede llegar a una conclusión. Gracias a esto, podemos hablar del dilema, el cual en pocas palabras es argumentar el silogismo disyuntivo, o sea, si elegiste A o elegiste B, y el porqué de la conclusión que tú has sacado a partir de la negación o la aceptación de uno de ellos. Y ahora hablamos de lo último, que sería reducción ad absurdum o reducción al absurdo, lo cual nos va a indicar de que de tener una conclusión vamos a negar esto para explicar la misma conclusión.
donde no poder hacer otra cosa, entonces se va a quedar confirmada la conclusión. Vamos a hablar acerca de la composición de los ensayos mediante argumentos, lo cual se va a dividir en 3 bloques: bloque A, bloque B y bloque C. En el bloque A estaría lo que es explorar la cuestión. En pocas palabras, tú vas a investigar los temas que tratan sobre esa cuestión. Vas a preguntarte y vas a responderte a ti mismo sobre la conclusión, defendiendo las premisas que ésta tiene. Y por último, se debe reconsiderar y revisar los argumentos tal y como aparecen en lo que tú has buscado. En el bloque B hablamos acerca de los puntos necesarios para hacer un ensayo, siendo primeramente explicar el problema, luego crear una propuesta final, obviamente también desarrollar los argumentos y mirar si hay algún error y examinar si hay alguna cosa que puede ser contraargumentada, al igual de que se tiene que ver también alternativas de este mismo argumento. Y como último bloque está el escribir el ensayo, el formular el ensayo, lo cual debe seguir un esquema que tú ya hayas hecho. Luego, obviamente, colocar la introducción, colocar tus argumentos, revisar, dicho también por el bloque B, los contraargumentos que puedan haber, explicar los argumentos que tú tienes, que estos sean claros, al igual que también se recomienda de que cuando tú afirmes algo, no se debe afirmar más de lo que ya has investigado y también está verificado. Y ahora nos vamos con el último tema, acerca de las claves de la argumentación, las cuales son las falacias. Y empezamos hablando de las 2 grandes falacias, las que normalmente una persona se confunde. Primeramente, es cuando de una muestra pequeña, o sea, por ejemplo, de una persona, tú vas a sacar una conclusión que sea para todos. Es decir, de que una persona ha reprobado, por ende, todos van a reprobar. Y lo segundo es cuando tú te olvidas de las alternativas, los casos que se pueden dar. Es decir, si hay una guerra, tienes a A y a B. Pero, como normalmente una persona se le puede olvidar, posiblemente solo se acuerde de A o solo se acuerde de B. Lo cual, si no quieres que eso ocurra, tienes que informarte más. Y vamos también a nombrar algunas falacias que son las más conocidas, las cuales son la falacia ad hominem, o sea, hacia la persona. También tenemos al ad ignorantiam, el cual trata de que si algo no se puede refutar, entonces su argumento es válido. También tenemos el ad populum, que es cuando tú crees esa opinión o tú argumentas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensan o creen, opinan lo mismo. Y otra de las tantas falacias que hay, que también se puede mencionar, es la del hombre de paja, la cual también es utilizada en los debates. O también cuando la persona no sabe argumentar bien. Consiste en de que tú agarras el argumento de tu opositor y lo modificas para usarlo a tu favor. Dicho todo esto, hemos acabado el video. Espero que haya sido de su gusto, de su agrado. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí se despide Yari Fabián Aricoche Quiroz. Cuídense.